Buenos días, compadre, dije al ver que él abrió su puerta. Hola, comadre, qué gusto verla por aquí, pero pase adelante, venga por este lado. Cuénteme, comadre, ¿cómo está el ahijado? Pues gracias a Dios allí creciendo, compadre. Qué bueno, ¿y el compadre cómo sigue? La última vez que lo vi estaba con sus amigos en la tienda de la esquina, de donde viven ustedes, y por eso ya no pasé a saludarlos. Yo bajé la mirada, un poco avergonzada, porque pues ya todos sabían cómo era mi esposo. Sí, compadre, mi marido últimamente se está descuidando más, y la verdad es que ya no sé ni qué hacer. Me duele mucho verlo así, porque él no era así cuando lo conocí, pero también me duele que a veces hasta se le olvida que existimos nosotros, y se gasta el gasto. Una ráfaga de viento empujó la puerta, que golpeó suavemente contra la pared. Mi suegra le da consejos, pero todo le resbala, compadre, escucha por una oreja y le sale por la otra. Cuánto lo siento, comadre, y vaya que ya no tuvieron más hijos ustedes. No, compadre, antes de tener otro hijo hay que pensarlo, porque ahora las cosas están subiendo, y no se puede uno dar el lujo de tener varios muchachos. Aunque cada hijo es una bendición, pero no, compadre. Suspiré, mientras el reloj en la pared marcaba los segundos con un sonido seco. Pues, comadre, yo no sé qué decir, y creo que tampoco debo decir nada. Porque ya ve que no se puede juzgar, si no se sabe la razón real de la condición de los demás. Porque ya ve que dicen que no es solo de ponerse a hablar, porque uno también tiene hijos y nietos. ¿Y no sabe uno el día de mañana? Comadre, ¿ya hace cuánto que están casados? Apenas 11 años, pero durante este tiempo solo estuvimos bien durante 3 años, porque después él se empezó a descuidar. Yo he trabajado duro hasta hoy y he podido sacar adelante el hogar. Yo la admiro, comadre, y espero que mantenga su lealtad y su firmeza. Porque los años van desgastando todo, y hay quienes terminan aburridos y toman otro camino para solucionar sus penas. Yo acomodé mis manos sobre el regazo, y con un suspiro contenido, rompí el silencio. Compadre, no quiero quitarle mucho tiempo, le dije. Yo vine por una razón y quiero ver si usted puede ayudarme con mi situación. Él pareció reaccionar de golpe, como si hubiera regresado de un pensamiento lejano. Tiene razón, comadrita, yo me puse a hablar otras cosas y se me olvidó preguntarle cuál es la razón de su visita, y mire que ni agua le he ofrecido. Se levantó de la silla, que crujió bajo su peso, y señaló hacia la cocina. Deme un momento que yo voy y le preparo algo, ¿quiere café o té? Negué suavemente, mientras el reloj en la pared dejaba caer otro segundo pesado. Compadre, no se moleste, no vengo a incomodarlo, y mucho menos a ponerle trabajo. Él esbozó una sonrisa leve, de esas que no alcanzan a esconder el cansancio. No es molestia, comadre, lástima que no está mi mujer, porque ella también ha querido hablar con usted. Sentí un pequeño vuelco en el pecho, ¿y dónde anda la comadre?, pregunté. Pues ella se fue a repartir trabajo a las personas que nos colaboran, pero ya no tardará en venir. Se dio la vuelta, y dijo, ya vuelvo. Yo me quedé sola, observando los cuadros colgados en la pared, rostros congelados en sonrisas antiguas, momentos que parecían más felices de lo que la casa dejaba ver ahora. Mis ojos se detuvieron en uno en particular, la foto en la que mi compadre está junto a su esposa, sonrientes los dos, y sin darme cuenta, suspiré. Porque mi situación no era nada buena. Mi compadre regresó con una tacita en la mano. El vapor del té subía en espirales lentas, como si dudara en desaparecer. Él me extendió la taza con cuidado. Ahora sí, comadre, dígame para qué soy bueno, me dijo. Apreté la taza entre mis manos, buscando un poco de calor que me sostuviera. Pues, compadre, la verdad es que no sé ni cómo empezar, murmuré, pero ya hice de todo, y la verdad no conseguí nada. El reloj volvió a imponerse en el silencio. Sé que usted no está para enterarse ni me está preguntando nada, pero hace 2 semanas fui con el señor de la tienda para pedirle un préstamo, y él me dijo que sí, pero no me gustó la forma en que quería que yo le pagara. Mi voz se quebró, y el té tembló levemente dentro de la taza. La verdad, compadre, es que me siento completamente deshecha. Porque usted sabe que he estado lavando ajeno, pero hasta en eso hay envidia. Afuera, un perro ladró a lo lejos, como si respondiera a mi desahogo. Hay una vecina, que también lava ropa, y me puso en mal con las señoras a las que les lavaba. Les dijo que tuvieran cuidado, porque se podían perder las prendas conmigo,
que mi marido se lleva las cosas y las vende. Una lágrima cayó, luego otra, resbalando sin prisa. Y pues me he acostado, dije, mientras mis lágrimas caían por mis mejillas. Él no dijo nada, solo escuchaba. Y hoy, me llega la notificación del banco, continué, sintiendo que cada palabra pesaba más, de que la casita que tenemos me la van a embargar, porque mi marido no ha pagado. El viento volvió a empujar la puerta, como queriendo cerrarla. Y no porque no haya habido con qué, agregué, apretando la taza con más fuerza, porque como le digo compadre, yo he hecho lo posible, y cada mes le daba a él para que fuera a pagar, pero nunca pensé que él se lo gastaba. El silencio cayó de golpe, y esta vez, ni el reloj se atrevió a interrumpirlo. En eso la puerta se abrió de golpe, y en el marco apareció la mujer de mi compadre, con los brazos ocupados y el rostro iluminado por una sonrisa que se le dibujó al verme. Yo me levanté deprisa, limpiándome las mejillas con el dorso de la mano. Déjeme ayudarle, comadre. Tomé algunas de las bolsas, y el sonido de los frascos y envoltorios chocando entre sí llenó el ambiente. Mi compadre también se puso de pie, y dijo, «Pero mujer, ¿tú qué trajiste?» Ella soltó una leve risa mientras dejaba lo que llevaba sobre la mesa. «Ay, cariño, aproveché a que estaba por la tienda de los bordados y los pasé a traer. Además, aproveché a comprar algunas cositas que me faltan en la cocina». Luego sus ojos se clavaron en mí, y su expresión cambió apenas, pero lo suficiente. «¿Y usted estaba llorando, comadre? ¿Qué le pasó?» Sentí otra vez ese nudo en la garganta, y bajé la mirada, pero ya no tenía sentido ocultarlo, entonces le conté todo. Las palabras salieron más despacio ahora, como si dolieran menos al repetirse. Ella escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, mientras acomodaba distraídamente una bolsa sobre la mesa. Cuando terminé, el silencio volvió a quedarse entre nosotras. Entonces habló, «Bueno, comadre», su voz fue firme, pero no dura. «La única condición que le pongo para darle el préstamo, y que usted recupere su casita, es que se quede a trabajar conmigo». Levanté la vista sorprendida. «Solo quiero que me ayude con los quehaceres de la cocina, y cada mes usted va a recibir su salario. Solo voy a descontarle un cuarto, para que vaya saldando su cuenta». El reloj volvió a sonar, pero esta vez, no pesaba igual. A veces la vida no se rompe de golpe, sino en silencios, en descuidos y en pequeñas decisiones que otros toman por nosotros. Confiar no es un error, pero sí lo es dejar en manos equivocadas lo que tanto esfuerzo nos cuesta construir. Esta historia recuerda que la dignidad no se pierde cuando se cae, sino cuando se deja de luchar. Porque aún en medio de la tormenta, la escasez y la tristeza, siempre aparece una oportunidad disfrazada de ayuda, pero su precio es muy caro. No todo el que aconseja juzga, y no toda puerta que se cierra es el final. Hay manos que se extienden no para salvar, sino para enseñar a levantarse con más fuerza. Nunca dejes de hacer tu parte, pero tampoco cierres los ojos ante lo que otros hacen con tu esfuerzo. Porque el amor sostiene, pero la conciencia protege. Quiero darte las gracias por escuchar el relato, y me gustaría saber tu opinión, por eso no quiero despedirme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Un fuerte abrazo de tu amiga Regina, hasta la próxima.